Nosotros estamos en una etapa de flexibilización, pero en la cual todavía la responsabilidad social es muy importante. En el caso de los niños o los menores, la responsabilidad es por parte de los tutores, o sea, de los adultos que están a cargo de estos niños. Poder llevarlo a un lugar al aire libre o recrearse es positivo siempre y cuando uno controle que el niño no esté, haciendo algunas situaciones jugando con otros niños que no son convivientes, o que después cuando llegan a su casa no se efectúe la higiene correspondiente. El tema de los locales cerrados como supermercados o sitios donde se venden alimentos y que la mamá tiene que salir, seguimos recomendando que vaya un solo adulto, que no vaya con un niño, porque los niños son vectores y tocan todo, y la mamá cuando va comprando no se va fijando, y el niño realmente no tiene el cuidado que puede tener un adulto de estar satinizándose las manos o no tocando elementos que son que tocan de uso común, como puede ser un mostrador o puede ser el changuito que uno hace las compras. En cuanto al otro grupo etario, que es un poco como más complicado controlar o que nos puedan llegar a escuchar, son los adolescentes. Hoy los adolescentes han salido en grupos, como es lo que ellos tienen que hacer en realidad, con su autonomía. Se los puede ver en sitios públicos sin tapaboca, sin ningún tipo de medidas de restricción social. Están compartiendo mates, ustedes lo pueden ver. Es muy difícil, porque si ellos no toman su propio cuidado, teniendo en cuenta que ellos, si bien son jóvenes y quizás el grupo etario en donde no se ve por la edad, complicaciones de la enfermedad, son quienes pueden transportar el virus a un adulto de su familia, y ahí se empieza a hacer esa cadena complicada, en donde ellos no toman las medidas de cuidado personal. Por ejemplo, tampoco se ha visto que juegan con juegos de contactos muy cerca, que no están todavía como autorizados, por decirlo así. Y también el tema de compartir mate, botellas, cigarrillos, todo lo que hacen a su edad, no lo tienen absolutamente en cuenta. Para cualquiera de las tres, hace poco nos marcaban la preocupación que tenían con la provincia del Chubut. Esta proliferación de casos, sobre todo Comodoro Rivadavia y Trelew, posible nexo incluso con uno de los casos positivos de acá. ¿Les marca algo nuevo estos días? ¿Qué tipo de precauciones hay que extremar con la gente que viene del sur? Nosotros a la fecha no hay ninguno de nuestros casos, tanto los que están aquí en el hospital como los que están en Bariloche, que tengamos como nexo más probable ninguna ciudad de la provincia de Chubut. Por la información que pudimos recabar en contacto con los pacientes o con la familia. Si bien es como dijo Mirna, hay una familia que tiene domicilio en Lago Puelo, la vinculación con Chubut era casi nula, y habían estado en una ciudad también de la provincia de Chubut, pero no cerraban los datos para las fechas del periodo de incubación. Así que las ciudades de la provincia de Chubut no son los datos más fuertes que nosotros tomamos como origen de la infección de ninguno de nuestros pacientes hasta el momento. Doctora Hansen, ¿cuáles son esas herramientas que están faltando para salir a ver si el virus está circulando en la localidad? Cuando digo herramientas es esto de que a veces uno queda acotado en las entrevistas, porque obviamente que uno indaga a las personas y hay limitaciones, y las personas obviamente a veces también no recuerdan ciertos datos o no toman algunos contactos o encuentros como reales riesgos. Entonces, en eso una de las limitaciones es eso. Nosotros tenemos como herramienta la entrevista, no tenemos posibilidades de hacer un estudio de seguimiento de las personas los días previos al inicio de los síntomas para saber en dónde estuvieron o dónde no estuvieron. Hacemos una entrevista muy exhaustiva, pero a veces encontramos trabas en eso. Lo mismo hacemos con las familias, o sea, más allá de que hay familias que, por eso expliqué antes lo del contacto estrecho y de quienes están aislados, porque hay familias que si no estuvieron los días previos al inicio de los síntomas, no se instaura el aislamiento en estas personas, solo se instaura en aquellas que estuvieron las 48 horas previas, y con esto indagamos también a esas personas, tratamos de hacer una investigación muy detallada del último tiempo de la familia y del caso. Y después tenemos estas situaciones, como nos ha pasado con pacientes que están en Bariloche,
que bueno, tenemos limitaciones porque nosotros no podemos contactarnos a veces de la forma que quisiéramos con los pacientes, porque bueno, están internados, obviamente los pacientes en la internación es más difícil, porque bueno, entendemos esa situación y encontramos, bueno, también trabas para llegar. A veces el no encontrar, a veces uno termina definiendo que hay circulación comunitaria porque es esto, no podemos encontrar en la punta del ovillo y no queda otra que definirlo así, ¿sí? Yo no digo que ahora esto sea la realidad nuestra, pero bueno, estamos todavía entrevistando a gente y si surgen nuevos datos volvemos a entrevistar para ver si nos pueden dar alguna idea y algún origen de dónde viene la infección. La apertura del Cerro Perito Moreno depende de algún protocolo que tienen que autorizar ustedes. Sí, mira, con respecto al protocolo del Centro de Esquí Cerro Perito Moreno, nosotros nos reunimos la semana pasada, si bien ellos hicieron una presentación del protocolo, el protocolo tuvo sus observaciones, se hizo una devolución de manera presencial a la gerencia de la empresa, que se acercaron a nuestro hospital local el martes pasado. En cuanto a eso, de esas observaciones no tuvimos devolución y tenemos la otra pata, que sería que ellos de todas maneras lo presentaron en el municipio y al margen de las observaciones que pueda hacer salud de nuestro hospital, quien autoriza y habilita es la máxima autoridad de nuestra localidad, que es el intendente. ¿Qué observaciones que hicieron ustedes? Habían observaciones como, por ejemplo, que nosotros necesitamos un registro diario de todo ingresante al centro de esquí, necesitamos que sea de manera coordinada eso, que todo lo que tenga que ver con prevención, flyer, que eso esté a disposición todo el tiempo de las personas. Se preguntó también cuánto iba a ser la capacidad dentro del centro de esquí que se iba a manejar de cantidad de números, si la convocatoria iba a ser a nivel local, quiénes eran los locales, porque nosotros sabemos que en nuestra localidad mucha gente vive en Bolsón y tiene domicilio en El Hoyo, Lago Puelo, incluso hasta en otras localidades, pero que son usuarios del centro de esquí por cualquier disciplina de deporte invernal. Entonces en eso fueron las preguntas que nosotros desde Salud hicimos, incluso también pusimos una alerta que también había sido informada hace mucho tiempo atrás, que si de darse esta posibilidad de abrirse el centro de esquí, era de una alarma muy grande el ingreso privado desde al acceso del lago Escondido, que llegas al centro de esquí, y que eso era necesario tener un punto de control ahí, porque era una recomendación desde Salud que debe haber un control en ese ingreso o mediar las formas para que ese ingreso no esté abierto o ver de qué manera. Hoy faltan todas estas respuestas, entonces. Nosotros no las tenemos. Lamberto, última pregunta al menos de mi parte. Muchos vecinos a través de redes sociales ponen allí un cuestionamiento, generan preguntas sobre lo que se demora hacer el test PCR. Hay días como en el día de ayer que todo salió muy rápido. ¿Cuánto demora en sí el test? No hablemos de llegar hasta San Carlos de Bariloche, que esto obviamente condiciona el tema de las rutas, pero el test en sí, ¿cuánto demora? En realidad el test lo hacen en el día, las muestras tienen que llegar antes del mediodía a Bariloche y a horas de las 3, 4 de la tarde en general tenemos el resultado. Lo que puede pasar a veces es, los domingos no procesan muestras, obviamente es el único día que la gente que realiza estos test necesita un día de descanso, eso también hay que tenerlo en cuenta porque trabajan desde el inicio de la pandemia de lunes a sábado sin parar y no hay capacidad de recambio entre las personas que realizan, ¿sí? Esto, así que los domingos no se realizan test en Bariloche y nosotros con eso lo tenemos claro y por eso es que a veces las muestras puede ser que un paciente se interna el sábado en horas de la tarde, hasta el lunes a la tarde no tenemos el resultado, por eso es que a veces tardan 48 horas, pero bueno, eso va a depender de en qué momento se interna el paciente, en qué momento puede salir la muestra, porque imagínense que en estas condiciones de la ruta a veces la muestra, sacar una ambulancia a las 7 de la mañana es un riesgo para las personas que tienen que ir conduciendo esa ambulancia y llevar una muestra, entonces a veces decidimos esperar a la tarde, aunque eso entendemos que retrasa el diagnóstico, pero bueno, nosotros tenemos que pensar un montón de variables, no solamente el tener el resultado de positivo o negativo.